Ángel Lara Sánchez. Gracias, buenos días, compañeros. Debido a que en la revisión del contrato colectivo de trabajo se prolonga la indefinición respecto al sistema de pensiones y jubilaciones y en el sindicato, es que es necesario abrir más la información sobre el fondo de fideicomiso que soporta las pensiones de los telefonistas, tanto activos como jubilados. La ofensiva patronal contra la pensión jubilatoria de Telmex. En este sentido, quiero comenzar planteando un aspecto fundamental, elemental también, pero es esencial en el tema de los dineros, en el caso de los trabajadores, a lo que está pactado en la cláusula 110 del contrato colectivo de trabajo. En el contrato colectivo de trabajo se establece que la forma de pago del salario debe ser en moneda de curso legal, para empezar. Y esto no se restringe solamente al salario nominal, sino que el salario lo integra lo que llamamos clave 03 en Teléfonos de México, el salario tabulado, más las prestaciones que ampara el activo. En consecuencia, el conjunto de las prestaciones plasmadas en el contrato deben ser pagadas en moneda de curso legal también. El gran problema es que con la propuesta de Teléfonos de México de canjear una parte del fondo de pensiones por acciones, esto rompe la obligación de Telmex de pagar esta prestación en moneda de curso legal. En ese sentido, pues las acciones no se pueden intercambiar directamente por los medios de subsistencia del trabajador y de su familia. Esto se los comento porque durante todo el siglo XVIII y el siglo XIX, también parte del siglo XX, los trabajadores mexicanos, obreros, trabajadores en general, dieron una batalla muy importante, fue una batalla histórica, por hacer que los patrones pagaran en moneda de curso legal, porque si recuerdan, bajo el sistema de peonaje, era usual que se le pagara al trabajador en especie. Esto provocaba una manipulación perversa por parte de los dueños de los medios de producción, porque a través del pago en especie disminuían el pago correspondiente de los ingresos de los trabajadores, sobre todo de aquellos que pagaban en especie con las propias mercancías que producían. Y es una conquista histórica desde principios del capitalismo en nuestro país. El problema que nosotros tenemos es que cuando Teléfonos de México ofrece canjear parte del fondo de pensiones por una cosa que se llama acciones bursátiles, ni siquiera es un pago en especie, por lo que su intercambiabilidad es mucho más limitada. Este es un fenómeno que no hemos analizado aquí internamente, mucho menos se ha estado discutiendo en el sindicato porque les conviene ocultar esta violación fundamental del contrato colectivo de trabajo. Les muestro cuáles son las condiciones a las que está sujeto el valor de las acciones. Para empezar, quiero subrayar esto. Una acción es un título de propiedad, no dinero. Por lo tanto, lo que se está haciendo es canjear parte de la pensión jubilatoria por un título de propiedad. El valor de estos títulos de propiedad depende de varias cosas. Miren, depende de las tasas de interés tanto a nivel nacional como internacional. Depende de la salud financiera de la empresa que las emite, en este caso de Teléfonos de México, que es lo que ofrecen. Depende de las entradas y salidas de capital en la bolsa de valores. Depende también de las variaciones del ciclo económico, tanto mundial como nacional. Depende, y esto es fundamental, de comprarlas baratas y venderlas al mayor precio en la bolsa de valores o en una institución financiera. El gran problema es de que quienes controlan el movimiento de las acciones en la bolsa de valores o en las instituciones financieras no somos los trabajadores mortales, sino son aquellos tenedores de acciones que más las concentran y sobre todo que concentran las acciones de las empresas más importantes que cotizan en la bolsa de valores. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva
a dos aspectos fundamentales: a que el valor de las acciones está sujeto a la especulación financiera, porque en este juego de comprar barato y vender caro, se activa este mecanismo de la especulación. Pero también las acciones van a depender del movimiento fraudulento en los dos mercados fundamentales, en el mercado accionario y en los mercados financieros. Especulación y fraude son dos hermanas que se llevan de la mano para lograr el máximo de beneficios con las diferencias de precios en las acciones. Este es el primer gran problema que tenemos. Se rompe el pago, la obligación de pago del patrón de esta prestación en moneda de curso legal y se nos lleva a su canje por un título de propiedad cuyo precio no depende de nosotros, sino depende de los especuladores financieros. Por otra parte, quizás dirán que el dinero también tiene variaciones de valor, y sí es cierto, pero las monedas o los tipos de cambio en cada país son mucho más estables que las acciones, porque los gobiernos cuidan que no haya oscilaciones grandes de precios en el dinero para que no desestabilicen el conjunto del sistema económico y monetario, para que no se disloque incluso la forma de obtención de la ganancia de todo el capital monopólico. Entonces, la estabilidad es mucho mayor en la moneda de curso legal que en un título de propiedad. Voy a pasar ahora a lo que es el fondo de fideicomiso. Voy a hacer uso de varias gráficas y todas ellas están respaldadas con la información de los informes financieros de Teléfonos de México y de América Móvil a la Bolsa de Valores. Primero, quisiera comentarles lo que hay en el fondo de fideicomiso, que es el esquema de pensiones jubilatorias en Teléfonos de México, y lo que debería haber en dicho fondo. Aquí ustedes pueden observar que hay dos barras. La barra azul representa lo que hay el dinero en el fondo de pensiones o en el fondo de fideicomiso. Y la barra roja nos está indicando lo que en términos contables se llama la obligación por beneficios definidos. Significa la cantidad de dinero que debería tener este fondo para cubrir las pensiones de los jubilados actuales, más la cantidad de dinero que debe cubrir para soportar las pensiones futuras de los compañeros que hoy son telefonistas activos. Ustedes pueden notar que para 2019 lo que debería haber en el fondo es cercano a los 250,000 millones de pesos. Pero en realidad lo que se tiene son 161,000, poco más de 161,000 millones de pesos. La diferencia entre estas dos barras la presento aquí en esta otra gráfica. Si ustedes se dan cuenta por la información que aparece en los informes anuales, hay un faltante de casi 85,000 millones de pesos, que es una cantidad que difiere de la que en el sindicato se nos informa, porque ahí se ha planteado que aproximadamente la empresa debería reponer un faltante de 165,000 millones de pesos. Entonces, esto es una diferencia importante y que nos daría a considerar que si faltan 165,000 millones de pesos, lo que debería tener este fondo sería poco más de 300,000 millones de pesos para hacer cuadrar las cantidades que comentan. Sin embargo, bueno, pues ustedes pueden observar esto. Esta grafiquita en el año 2008 planteaba un faltante de poco más de 30,000 millones de pesos. Les hago esta referencia porque las barras en crecimiento del faltante coinciden con el momento en que Teléfonos de México dejó de aportar dinero para capitalizar este fondo. Fue en el año 2010, pero fueron solamente en 2010 289,000 pesos. O sea, fue una burla. De 2011 en adelante ya no hay ninguna aportación por parte de Teléfonos de México a este fondo. Del fondo que se tiene, de estos 161,000 millones de pesos que hay, ¿cómo están invertidos? En 1996 se ha invertido desde ese año hasta la fecha en dos tipos de inversiones. En inversiones que dan un rendimiento fijo,
que llaman ellos de deuda, por ejemplo, CETES, CETES del gobierno y todos los instrumentos de deuda o los bonos gubernamentales son inversiones de rendimiento fijo o de renta fija. Y la otra parte es que las invierten en títulos de rendimiento, o sea, en acciones, en títulos de propiedad, que nosotros comúnmente llamamos acciones, las acciones que se mueven en la bolsa de valores. La diferencia es de que esta inversión en las bolsas de valores es mucho más volátil y riesgosa que una inversión, por ejemplo, en bonos de gobierno. Si se dan cuenta, para el año 1996 casi estaban al parejo. Las inversiones rendimiento fijo representaban el 50% total del dinero. Si ustedes observan, de 1998 hasta el año 2005, la mayor parte del fondo estaba invertido en bonos de gobierno, en instrumentos de renta fija que tienen como característica principal es que estas inversiones son seguras. En estas inversiones se garantiza el rendimiento independientemente de los movimientos que haya en el sistema financiero. Sin embargo, después del año 2006 y hasta la fecha, la situación se invierte. Hoy, los que mueven, en este caso, Inbursa modificó la relación de los porcentajes de inversión de 2007 hasta la fecha. La inversión de la mayor parte del fondo está en la bolsa de valores. Esto es en instrumentos de renta variable. Estos son volátiles y se utilizan porque dejan un rendimiento mucho mayor que si lo hiciéramos en bonos. Esto nos han dejado en el año 2002, hago la gráfica, estos resultados. Miren, en el año en que hubo mayor rendimiento del fondo fue en el año 2012. En este sentido, para el año 2018, no tenemos el dato 2019, los rendimientos alcanzaron poco más de 17,000 millones de pesos durante 2018. O sea, 179,000 millones de pesos dejaban poco más de 17,000 millones de pesos de rendimiento. Se dice por parte de los funcionarios de Teléfonos de México y lamentablemente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato que este fondo o que esto es un pasivo laboral, pero es una de las mayores mentiras que nos quiere hacer que nos creamos Teléfonos de México, porque el fondo de fideicomiso es un fondo que deja altos rendimientos financieros. Entonces no puede ser considerado un pasivo laboral porque está generando ganancias en forma de logros de tasas de interés. La situación financiera de América Móvil y de Teléfonos de México. Ustedes pueden observar cómo desde el año 2001 se fue diferenciando América Móvil en una captación mucho mayor de ingresos que con relación a Teléfonos de México. A grado tal de que hoy, para el año 2019, nosotros podemos ver que Teléfonos de México alcanzó un ingreso total de 93,236 millones de pesos, frente a ingresos de América Móvil casi 10 veces más de lo que obtuvo Teléfonos de México, es decir, 914,112 millones de pesos tan solo para el año 2019. Si sumamos los ingresos de Telmex a los ingresos de América Móvil, ya desde 2017, América Móvil tiene ingresos de más de 1,000,000 de millones de pesos al año. De esos ingresos, descontando sus costos y gastos, le queda un remanente bruto, o le llaman ellos utilidad de operación, que como pueden observar tuvo una caída en el año 2017 y en el año 2019 la utilidad de operación de América Móvil rebasó los 150,000 millones de pesos frente a una utilidad de operación de Teléfonos de México, que es la barrita azul, en el año 2019 de poco más de 1,000 millones de pesos. Entonces, es una concentración muy escandalosa de la ganancia del negocio del patrón en manos de América Móvil.
Sin embargo, miren, esta utilidad famosa de operación es un término que se aplica por las reglas de contabilidad. Una cosa es la manera como la contabilidad trata los registros económicos de una empresa y es distinta a la manera como en realidad está operando. Por lo regular, miren, una de las cosas que aprenden los estudiantes en las escuelas de contabilidad es que deben ser diestros en hacer que la empresa pague el menor, el menor monto de impuestos, escondiendo la mayor parte de la ganancia en términos contables. Esto nos lleva a una práctica incorrecta en la contabilidad porque está diseñada para el servicio de las grandes corporaciones. Si nosotros aplicáramos un criterio diferente a la contabilidad y sumáramos una a una las rebanadas del pastel del que conforman la ganancia de las empresas, veríamos, por ejemplo, que para el caso de Telmex, que aparentemente trabaja en números rojos, sin embargo, si nosotros desglosamos y juntamos las rebanaditas de la ganancia que se reparte entre el gobierno, entre la gente que le hace préstamos a Teléfonos de México, entre los accionistas y los dueños de Teléfonos de México, veremos que la situación es diferente. Esto ya se los había comentado en una exposición anterior. Rompe la falacia de que Teléfonos de México anda en condiciones muy, muy precarias. Algunos de los elementos que conforman la ganancia de Teléfonos de México, y considerándolo para el año 2019, son los siguientes. Lo que se llama el costo del financiamiento, es decir, lo que tiene que pagar o lo que gana por los préstamos que hace y lo que tiene que pagar por los préstamos que recibe. Cuando hay variaciones favorables en el tipo de cambio al peso mexicano, Teléfonos de México gana porque disminuye su deuda. Entonces, esos movimientos, se los doy esto como ejemplo, esos movimientos generan ganancias. Incluso si Teléfonos de México tiene que pagar parte de sus deudas, esos pagos no los hace con maquinaria y equipo, sino los hace con dinero contante y sonante. ¿De dónde lo saca? No lo saca, digamos, de los ingresos de los trabajadores, sino lo saca de las ganancias obtenidas en ese año. Por eso considero que el costo de financiamiento es parte de la ganancia. También habrá que agregar la utilidad neta de compañías asociadas y todo lo que es pago de impuestos es una forma disfrazada de la ganancia que se obtiene. Con estos 4 elementos, faltan algunos, falta uno muy importante. Fíjense, para el año 2019, en vez de tener una pérdida de más de 8,000 millones de pesos que registra en términos contables Teléfonos de México, tendría una ganancia de 12,366 millones 915 pesos. Ahora, si nosotros también aplicamos este mismo criterio a la ganancia de América Móvil, tendríamos que sumar para su ganancia global el costo de financiamiento, la utilidad neta de las compañías asociadas, el impuesto sobre la renta, una cosa que le llama interés minoritario y la utilidad neta que fue de... En total, fíjense, en una visión, en un cálculo conservador, términos reales, la ganancia de América Móvil tendría que ser de más de 150,000 millones de pesos y no de los 70,713 que declara en términos contables en los informes anuales. Bueno, cuando nosotros nos dicen, por ejemplo, que tenemos un mal llamado pasivo laboral muy, muy grande, o nos dicen que teléfonos que nosotros somos una carga financiera muy grande para los dueños de la empresa. En realidad, miren, analizando muy a detalle la manera como se hace la contabilidad en los corporativos monopólicos, aquí en el caso de Teléfonos de México y en el caso de México como país, tenemos 2 problemas. Que hay o bien una duplicación de costos en los informes financieros porque cargan a los costos el pago de las pensiones jubilatorias de los trabajadores. Esto es indebido porque nosotros ya no somos un costo de operación para Teléfonos de México, porque ya estamos jubilados. La pensión jubilatoria se financia
con parte de la riqueza generada cuando los trabajadores jubilados son activos, porque es parte de las prestaciones contractuales. No es un regalo, no sale de las ganancias de la empresa, sino que es una parte del salario que asume la forma de un guardadito para cuando nos jubilemos, pues ya tengamos la pensión. Bueno, esto ya no forma parte de los costos reales de producción año con año de las empresas. Ahora, el gran problema es que si esto fuera legal, si esto fuera una disposición de la ley del ISR, entonces lo que tendríamos es que legalmente hay una duplicación avalada por el SAT, en la cual los sindicatos y particularmente el sindicato de telefonistas desde hace muchos años debió haber cuestionado a través de una demanda o un amparo, porque se estaban duplicando en términos legales los costos de operación de Teléfonos de México. Estas son también dos de las razones por las cuales los telefonistas activos no reciben utilidades, por esta doble contabilidad de los costos y por esta doble contabilidad incorrecta e injusta y además mañosa por parte de los dueños de Teléfonos de México. El canje voluntario, fíjense, es otro aspecto. El canje voluntario de una parte de la pensión por acciones va contra el carácter colectivo de la contratación. Esto tampoco se dice en la vida sindical y en la vida laboral. Nosotros, al momento de que entramos a través de un sindicato de industria y que nos contratamos a Teléfonos de México bajo un contrato colectivo, nosotros lo que tenemos que hacer es de que la relación laboral tiene que ir en este sentido, tiene que ser de carácter colectivo. Y si la propuesta que hace tanto Teléfonos de México como el secretario general del Sindicato de Telefonistas de canjear de manera voluntaria una parte del Fondo de Pensiones por Acciones, esto atenta con el carácter contra la contratación y es una de las violaciones también más importantes y lesivas que habría. Por cierto, la segunda, porque la primera fue la aprobación del PPB en términos voluntarios, entre comillas, al principio, pero ya hoy se maneja como prácticamente como una obligación. Por el contrario, los dueños deberían reponer el faltante que hay en el fondo de fideicomiso. Deben regresar la materia de trabajo y los bienes sustraídos a Teléfonos de México por parte de los dueños. Y finalmente, deberíamos exigir un nuevo marco regulatorio para las telecomunicaciones que no castigue financiera y operativamente a Telmex, que le permita crecer en términos normales, de acuerdo al desarrollo económico del país y de acuerdo obviamente a la capacidad productiva de los trabajadores telefonistas. Con esto termino y les agradezco el tiempo. Seguimos en lucha.